La economía colonial se basaba en varios elementos esenciales, como ser una serie de centros mineros en México y en Perú, y en menor escala en Honduras, regiones agrícolas y ganaderas, periféricas a los centros mineros para el aprovechamiento de víveres y materias primas. La economía colonial fue el sostén de la española, tendiente a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena, estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron un sistema basado en el poder y los abusos. Para encauzar la plata y el oro en forma de numerario y lingotes a España, con las cuales ésta pagaba por los bienes recibidos de Europa Occidental. Permitía, a la vez, incautar bienes a América desde el único puerto autorizado, el de Sevilla, pues España practicaba el monopolio comercial con sus provincias, mientras que el desarrollo económico colonial de Honduras se distinguía particularmente de los demás países de Centroamérica, ya que en Honduras la economía giraba en torno a los rubros mineros y agrícolas, a diferencia de los demás países del área, en donde la explotación económica fue la actividad agrícola y ganadera. La economía colonial fue lógicamente complementaria de la española, tendiente a satisfacer de aquellos productos que España no tenía, pero que a la vez pudieran soportar el largo viaje desde América. La economía se basaba en casi todo el territorio en el trabajo indígena estructurado en el sistema de encomiendas y la mita, que originaron ambos abusos. Esto no sucedió en Paraguay, donde los indios se sometieron en forma voluntaria y gratuita. Por lo tanto, no fue necesario el sistema de encomiendas. La principal fuente de riqueza era la tierra y sobre ella, los conquistadores establecieron un sistema feudal. Primero, la propiedad de la tierra se obtuvo por donación de la corona y luego por compra. Pero solo podían convertirse propietarios los conquistadores, los pobladores, los beneméritos de las Indias y sus descendientes. No cabe duda que el producto más rentable eran los metales preciosos. Al principio, los conquistadores se apoderaron de ellos por trueques o saqueos. En América, los europeos hallaron especies novedosas para ellos, como maní, tabaco, cacao y papa, además de otros cultivos, como por ejemplo el tomate, el maní, la mandioca, pimiento y yerba mate. En cambio, el aporte indígena a la ganadería fue muy escaso. Los primeros equinos de Río de la Plata fueron traídos por Pedro de Mendoza. En cambio, el ganado ovino y vacuno provino del Alto de Perú. Durante el siglo XVI y XVII se creó el sistema de flota y galeones para custodiar el transporte de oro y plata que realizaban las embarcaciones españolas de los ataques de corsarios y bucaneros. En el año 1585 se alcanzó el pico más alto de la producción hondureña de metales preciosos. La bonanza siguió hasta 1610, luego se nivela y para 1630 se ha estancado y entra en depresión. Tecnología primitiva. Durante el siglo XVI se generalizó en Europa el uso del mercurio para separar el buen mineral de la broza. Dado que podía establecerse la relación entre el mercurio utilizado y la cantidad de mineral beneficiado, la corona española estancó este producto, monopolizando su distribución. El control del mercurio permitía calcular el monto de lo producido y deducir así el impuesto que se debía de entregar al fisco. Caballo. Ninguna plaga o alimaña o inclemencia del tiempo impidieron la proliferación montuna de cerdos, vacunos, caballos y cabras. Pero esta población no solo aumentaba vegetativamente, también fue un objeto de cuidado económico. La economía de la época colonial, de acuerdo con los historiadores Barbara y Stanley, los elementos esenciales eran una serie de centros mineros, regiones agrícolas y ganaderas, y un sistema comercial. La minería fue uno de los principales descubrimientos en América. La mano de obra fue principalmente indígena. El escaso capital circulante fue el punto débil de los dueños de las minas, recurriendo a los comerciantes y a las iglesias. La agricultura solo se daba en las grandes haciendas. La actividad minera creó un mercado interno para la producción colonial, tiendas, hospedajes, iglesias, cantinas, albañilería y cueros.
La plantación era un latifundio orientado al monocultivo de exportación con mano de obra esclava y independiente de la actividad minera. La sociedad colonial, con la conquista española, empezó el proceso de formación colonial sobre la población indígena. La sociedad colonial contaba con un sistema rígido, el cual está organizado de una forma jerárquica. La superioridad de la civilización traída por los españoles, la derrota y el sometimiento de los indígenas y la importancia de los negros, los cuales se encontraban en bajos niveles culturales, provocaron una división racial. Durante la colonia, las castas se clasificaron teniendo en cuenta principalmente el color de la piel, en lo que Alejandro Lipsius denominó acertadamente como pigmentocracia, es decir, se relacionó la condición social del individuo con el color de la piel. En el siglo XVI, los conquistadores, a raíz de sus hazañas guerreras, ocuparon el primer rango social. Sus objetivos principales eran la riqueza, el poder y la honra. Les seguían los primeros pobladores que habían fundado ciudades e iniciado la colonización. Luego se ubicaron los vecinos con casas y patrimonio en la ciudad y los moradores que se ganaban la vida como mineros, pequeños comerciantes, artesanos o granjeros. Por último, los tratantes, pulperos, buhoneros, vendedores ambulantes, etc. conformaron el pueblo urbano. Los mestizos, negros, indígenas y mulatos de la época, el pueblo era el más alto grupo social, el único que tenía actuación pública. Las capas inferiores recibían el nombre de plebe o la connotación racial de casta. También se denominó en un sentido más general a todos estos grupos con el nombre de bajo pueblo.